Bueno, buenos días. Esta es mi segunda grabación porque hay fallos. Hacía mucho tiempo que no estaba haciéndolo, vale. Bueno, pues feliz año. Vamos a ver cómo nos arreglamos durante este tiempo que esperemos que sea lo más corto posible, pero al menos que nos sirva estos días para no perder comba con el programa que le llevábamos bastante bien. Bueno, veis como habíamos adelantado el último día que vamos a empezar el tema de límites y de funciones. Cambiamos totalmente con respecto a la geometría. Vamos a recordar un poco el concepto de límite. No nos interesa mucho saber calcularlos, porque después cuando veamos la derivada veremos un método para calcular límites que evita tener que hacer todo lo que hacíais el año pasado. No son no tienen bastante importancia este tipo de lecturas como esta que podéis hacer. ¿eh? El concepto de límite es algo que hicisteis el año pasado. Os deben sonar expresiones como de este tipo. Y vamos a empezar a ver pues otro tipo de aspectos que quizás recordáis, que es el manejo de funciones. Vamos a usar bastante esta página, la página de GeoGebra, para representar funciones, por lo que nos toca ahora pues es manejar funciones, en principio las que conocíais del año pasado o de otros años de la ESO. Recordar, por ejemplo, como funciones las más sencillas posibles, como y igual a 2x, dos expresiones x e y, que son una el doble de la otra. La y es el doble que la x. ¿Cómo se representaban estas funciones? Esta función lineal, la más sencilla, pues dando valores a la x y calculando los de la y. Por ejemplo, si yo cojo estos dos valores y los traslado aquí, 0, 0 y 2, 4, y los 1, porque esto es una función en línea recta, pues esto me da la gráfica de la función y igual a 2x. Si yo cojo otra función, como es por ejemplo y igual a x cuadrado, en este caso la representación ya no es una línea recta, y si quiero representarla pues tendría que hacerlo como se representaban las parábolas, aunque nosotros podemos dar aquí por ejemplo unos cuantos de valores, por ejemplo para menos 2 es 4 también, etcétera, y llevarlos aquí y representarlos igual, por ejemplo 0, 0, para el 1, 1, 1, para el 2, 4, etcétera, y entonces al representarlo ya no sale una línea recta, sino que salía una parábola. Bien, este es el tipo de cosas que vamos a estar trabajando ahora. Por eso esta forma o este apartado del programa es lo que se llama análisis. Y dentro de lo primero que tenemos que estudiar es el concepto de límite de una función. Usaremos bastante esta función de aquí porque nos deja representar fácilmente funciones, ¿veis? Igual a 2x o x al cuadrado. Veis que nos la representa de una manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero algo como x al cubo, x al cubo menos x cuadrado, luego veréis por qué pues estoy poniendo esto así, y cada una tiene una representación fácil, ¿veis? Lo primero, quiero que resolváis esto para ver cómo os acordáis del concepto de límite del año pasado. Fijaros, dice, utiliza el sentido común para asignar valor a los siguientes límites. El sentido común significa ver esta función, por ejemplo x cuadrado, hacia qué valor se acerca cuando la x tiende a infinito. A ver si os acordáis de esto un poco del año pasado. Estos son los límites en el infinito. Por ejemplo, en este caso x cuadrado, si vosotros veis la función x cuadrado, que es esta azul, cuando la x tiende a infinito, que significa que la x toma cada vez valores mayores en la recta real, por aquí no me voy moviendo, esto significa moverme hacia infinito, hacia acá. Pues ¿qué le pasa a la función? Pues yo veo que esta función, cuando la x va tomando valores muy grandes, se va hacia arriba rápidamente. Por eso aquí diríamos que el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado es infinito. Eso es lo que tenéis que ir tratando de resolver. Por ejemplo, cuando hay mezcla, x cubo menos x cuadrado, siempre pesa más el término que tiene mayor exponente, en este caso el x cubo. Así que si yo calculo, como aquí me dice el límite de x cubo menos x cuadrado, veo que en el infinito también es infinito, pero el menos infinito se va hacia abajo. El límite cuando la x tiende a infinito sería infinito, y cuando x tiende a menos infinito sería menos infinito. Tratar de reflexionar a qué valor tiende cada uno de estos polinomios o estas expresiones. Por ejemplo, esta, 1 partido por x.
¿qué le pasa a esta expresión cuando la x se hace cada vez más grande? Pues que yo voy a estar dividiendo 1 entre números cada vez más grandes y esta división se va a hacer cada vez más pequeña. Así que ese límite, el límite de 1 partido por x, si la dibujamos aquí, voy a borrar estas, si yo dibujo 1 partido por x, su límite en el infinito, 1 partido por x, ¿veis? Aquí, cuando la x tiende a infinito, la función inversa que se llama, el límite de 1 partido por x es 0. Y en el menos infinito también es 0. Entonces, en este caso, esta expresión, el límite cuando la x tiende a infinito, es infinito. Y el límite cuando la x tiende a 0, ¿cuál sería? Si me voy a esta gráfica, veis que cuando la x se acerca a 0, la función se va hacia infinito, porque yo estaría dividiendo 1 entre números cada vez más pequeños. Entonces, para responder este apartado, utilizar pues el sentido común o la calculadora. Vale. Y ahora entraríamos directamente ya en tema. Vamos a ver esta primera hoja, estas 2 primeras páginas, y vais a llevaros para mañana este apartado y este que resolveremos a la hora de clase o en un vídeo que yo os cuelgue. Vale. De momento esta página es únicamente de conceptos. ¿De acuerdo? Entonces es recordar. Y lo primero es que nos vamos a encontrar con expresiones de este tipo. Límite cuando la x tiende a algo. X tiende a algo significa que x va tomando cada vez valores más cercanos a lo que yo ponga aquí. Por ejemplo, si digo que la x tiende a infinito, significa que la x va tomando cada vez valores más a la derecha, mayores positivos. O si digo que la x tiende a menos infinito, significa que la x va tomando cada vez valores más negativos. Por ejemplo, esta función, la x tiende a infinito, aquí tiende a menos infinito. Y este sería el valor de ese límite, si es que existe. Por ejemplo, en este caso, cuando la x tiende a infinito, la función sube, sube, sube y encuentra un tope en L, que es lo que llamamos el límite. Aquí se ve claramente por qué usamos la palabra límite, es un tope. Por más que crezca la x, la función se va acercando cada vez más a ese valor, pero sin llegar a tocarlo. Por eso decimos que el límite cuando la x tiende a infinito de esta función es L. En este caso la función no tiene límite. Cuando la x crece, la función se dispara hacia infinito o hacia menos infinito. Aquí la función no se acerca a ningún valor, no existe límite. Y lo mismo decimos cuando la x tiende a menos infinito. Esta función tendría un límite que es L cuando la x tiende a menos infinito. Aquí sería menos infinito, es decir, no hay límite. Y aquí sería, aquí es más infinito y aquí es menos infinito. Cuestión para mañana, esta de aquí. Describir mediante un límite estas expresiones. Por ejemplo, aquí sería el límite cuando la x tiende a infinito, ¿cuál sería? El límite cuando la x tiende a menos infinito, ¿cuál sería? Aquí igual y aquí igual. Y en este caso, de la misma manera. ¿Cuál es el límite de esta expresión cuando la x tiende a infinito? Te lo hemos hecho ya en realidad. Y cada una de estas. Si no recordáis cómo eran el seno o la tangente, podéis usar GeoGebra. Por ejemplo, yo puedo poner aquí seno de x. Ahí está dibujado. O tangente de x. ¿Vale? Y viendo las gráficas de las funciones, si quiero que dejar una nada más, por ejemplo, esta es la tangente. ¿Qué le pasa a esta función de la tangente? Aquí, por ejemplo, nos dice que calculemos la tangente cuando la x tiende a infinito o a menos infinito. En este caso, veis que no se acerca a ningún valor concreto. Vale. Este apartado, entonces. Más terminología. A ver cómo andamos de tiempo. Más terminología. Aquí la tenemos. Límites en un punto. Fijaros lo que ha cambiado ahora. Estos eran límites en el infinito, muy a la derecha o muy a la izquierda. Y estos son el comportamiento de una función, no en el infinito, sino en un punto. La x se puede acercar al punto por la izquierda, como aquí, dando valores cada vez más cerca de c, pero por la izquierda. O me puedo acercar a c por la derecha. Por esto lo ponemos con este simbolito más aquí. Significa que la x se va acercando a c por la derecha. El límite en este caso es L, cuando me acerco a c por la derecha. Cuando me acerco a c por la derecha, aquí el límite es infinito porque la función no dejaría de crecer. Y entonces en general hablamos de límite en un punto,
como el valor al que se acerca la función cuando la x se acerca a ese punto, no ya infinito. A veces existe el límite, como aquí, el límite en este punto tanto por la derecha como por la izquierda es L, otras veces es distinto por la izquierda y por la derecha, no existe el límite, en este caso tampoco existe el límite y aquí tampoco, aunque coincidan por la derecha y por la izquierda en el infinito, ¿vale? Bueno, entonces, para mañana me tenéis que describir cuál es el límite en estas ramas, cuál es el límite cuando me acerco a menos 2 por la izquierda, cuando me acerco a menos 2 por la derecha, cuando me acerco a 4 por la izquierda y cuando me acerco a 4 por la derecha. Lo mismo en este y en este. Tenéis que decir cuánto vale el límite por la izquierda y por la derecha en cada punto. Y luego representar unas curvas donde cuando la función tienda a menos infinito, la función se acerca a 4. Cuando la función cuando la x se acerca a menos 3 por la izquierda, que la función vaya a menos infinito. Es un poco lo contrario a esto, ¿vale? Entonces, leeros esto despacio, veros el vídeo y tenéis que responder a esto y a esto y a estos que cogimos aquí antes, aquí abajo, estos de aquí. Si tenéis dudas podéis tirar de calculadora o, mejor todavía, con la función de GeoGebra que nos permite dibujar funciones. Bueno, entonces lo dejamos aquí.